no tenía como mucha coherencia, entonces me ayudó a cambiarla. ¿Hay algún problema en que yo la hubiera cambiado? No hay ningún problema, mi vida, al contrario, las personas que vayan en el proceso identificando que tienen alguna dificultad con su pregunta problema, con los objetivos, los pueden cambiar, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Este tipo de cosas nosotros las vamos a ir puliendo en el transcurso del periodo, de manera que ya en la entrega final ya esté todo completamente perfecto. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema, al contrario, qué chévere que revisen su trabajo y que lo vayan modificando conforme ustedes lo consideren necesario. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Listo, mi vida, dime. ¿Dime? Profe, o sea, como tal en la tarea, Muy la bien. pregunta Muy bien. problema, el objetivo general y esto, pero la justificación esa vez no la alcanzamos a hacer. ¿La teníamos que hacer nosotros? ¿Solitos? Correcto. Nosotros sí alcanzamos a explicar qué era la justificación, ¿verdad? No. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, revisa tus apuntes, Daniela. De todas formas, vamos a hacer un repaso de lo que es la justificación, ¿listo? No se preocupe. Profe, pero ¿será que hay algún problema si yo cancelo la entrega y subo la justificación? Es que se me olvidó entonces subir la justificación. No hay ningún problema, lo puedes hacer. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe, yo también, es que yo tampoco puse la justificación. Claro, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, permítanme, por favor. Vamos a proyectar pantalla para comenzar rápidamente con el tema de hoy. Y profe, con eso terminaríamos lo del proyecto. No, quedan más pasos. Quedan más pasos que vamos a ir viendo durante el cuarto periodo. ¿Listo? A ver. Bueno, mis niños, entonces, hoy nos corresponde ver la hipótesis y los antecedentes. Antes de comenzar, vamos a repasar qué es la justificación, ¿verdad? Que algunos tienen dudas frente a esto. La justificación del trabajo, debemos prestar mucha atención, es precisamente esta parte del proyecto en el que yo explico por qué es importante el tema que yo estoy realizando, por qué es importante el proyecto que yo estoy llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi proyecto es sobre el maltrato animal, por ejemplo, entonces yo en la justificación debo explicar por qué es importante realizar un proyecto sobre el maltrato animal. Entonces, en la justificación yo voy a comenzar a explicar. El maltrato animal es algo importante de estudiar porque en la actualidad se presentan diferentes animales que han sido maltratados por parte de sus dueños, por parte de sus cuidadores, y si nosotros no realizamos una investigación ante esto, pues no vamos a ser conscientes de que ese problema se está presentando y que debemos darle una solución, ¿verdad? Así podemos comenzar a construir nuestra justificación. En la justificación también debemos dar y debemos consultar en Internet datos que nos ayuden a decir por qué es importante mi proyecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar por Internet cuántos perritos son maltratados en la ciudad. Entonces, yo voy a comenzar a investigar y ahí me van a salir algunos datos, me van a salir algunas cifras, algunos porcentajes que yo debo utilizar. Entonces, por ejemplo, puede que me aparezca en la ciudad, cada mes, alrededor de 500 perritos son maltratados, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, son cositas que vamos a investigar para realizar nuestra justificación. Entonces, yo voy a colocar, según lo consultado por internet, aproximadamente 500 perritos son maltratados al mes. Por eso es importante desarrollar ese proyecto. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que poner en la justificación. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a copiar, por favor, lo que va a aparecer en pantalla.
¿Listo? Continuamos con la hipótesis. Ahí debajito de donde vamos escribiendo. Listo. Muy bien. Profe, ¿hacemos el cuarto periodo? No, señores. Vamos a dejar el campito para el cuarto periodo. De todas formas, hasta que no acabemos de copiar todas las fases, no vayamos a dejar campo para el cuarto periodo. ¿Listo? Esperemos primero a que acabemos de escribir todas las fases y ahí sí podemos colocar el separador. Vale, profe. ¿Listo? Listo, ahí nomás. Profe, antecedentes también tenemos que escribirlo, ¿verdad? Dime. ¿Qué se antecede? Profe, ¿la puedes subir un poquito? ¿Que se lo puedo agrandar? Subir. Sí, Pues Claro. también. Listo. Profe, no hay nada más de ahí para arriba. No, solamente el título, hipótesis. Gracias. Listo, bueno.
Listo, muchachos, me indican por favor cuando ya hayan finalizado. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, presencialidad. Virtualidad, ¿ya finalizó también? Por el momento no, profe. Bueno, no se preocupe. Vamos un ratico más y comenzamos con la explicación. ¿Listo? Ya vamos a explicar las dos, hipótesis y antecedentes. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, mis niños, un minutico más y comenzamos. Ya, profe. Listo, muy bien, gracias. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Sí, señor. Listo, profe. Listo, bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con los dos pasos el día de hoy, que son hipótesis y antecedentes. ¿Listo? No se dejen colgar con el proyecto, grado séptimo. Clase tras clase vamos a ir adelantando un poquito del proyecto, ¿cierto? Nosotros destinamos una clase para la pregunta problema, otra para los objetivos, correcto, otra para la justificación, y ahora vamos a destinar esta para hipótesis y antecedentes. Lo importante es que lo vayamos realizando porque semana tras semana yo les voy a ir pidiendo esos avances. Entonces, ya saben que soldado advertido no realiza nivelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la hipótesis? Profe, una pregunta. Cuéntame. Pues, como dice que pues, semana tras semana ibas a revisar eso, mi pregunta es si tú cambiarte todo así partes, o solo el pedazo que sí me... No, todo. Excelente pregunta, Nicole. No, mi vida, me lo van entregando todo. O sea, por ejemplo, el último archivo que ustedes me enviaron que tenía pregunta problema, que tenía justificación, que tenía objetivos, entonces ese mismo ustedes los cogen y le van agregando lo que vamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Entonces semana tras semana le van agregando, pero me lo van enviando completo. ¿Listo? Pero, profe, ¿y si uno, digamos, al final del proyecto, uno decide cómo arreglarlo o ponerlo como más presentable, lo puede hacer? Claro que sí, mi vida, por supuesto. Como les indicaba, la idea es que nosotros en el transcurso del periodo, si identificamos que hay algo que tenemos que arreglar, que tenemos que modificar, lo vayamos haciendo. No, señor, en Word. ¿Listo? Entonces, sí, claro, tenemos el periodo para ir revisando. Si queremos cambiar algo, lo cambiamos. ¿Qué? Claro, claro que se puede. Pero de todas formas, por el momento no les voy a pedir fotos. De pronto más adelante sí les pido algunas imágenes, pero pues por el momento no es necesario. De todas formas sí se puede, por supuesto. ¿Listo?
Aquí tenemos la opción que dice insertar, imágenes, y aquí colocamos las imágenes que nosotros queremos colocar. Exactamente. Bueno, chicos, muy atentos, por favor. ¿Qué es la hipótesis? Muy atentos porque esa es la tarea del día de hoy. La hipótesis es la respuesta que yo le estoy dando a mi pregunta-problema antes de realizar la investigación, ¿verdad? Pero ustedes dirán, profe, si yo no he hecho una investigación, ¿yo cómo puedo dar una respuesta a mi pregunta-problema? Si se supone que la investigación es para descubrir cuál es esa respuesta, ¿cierto? La hipótesis es una respuesta que yo doy con base en lo que yo creo, con base en lo que yo pienso y con base en lo que yo conozco, ¿cierto? La hipótesis es una respuesta tentativa. ¿Qué quiere decir que sea tentativa? Que va a ser una respuesta que yo voy a tener mientras tanto hasta que yo ya realice mi consulta y realice mi investigación, ¿verdad? La hipótesis a veces puede que resulte que sea cierta, ¿verdad? Que lo que yo creía pues resulte ser la verdad. Pero en otros casos puede que mi hipótesis sea falsa y que después de que yo realice mi investigación resulta que lo que yo creía o lo que yo pensaba era completamente falso, ¿cierto? No hay ningún problema con esto. Algunas veces la hipótesis resulta ser cierta y a veces resulta ser falsa. Eso es completamente normal, ¿verdad? Entonces, en la hipótesis nosotros solamente colocamos una respuesta a esa pregunta-problema con base en lo que nosotros creemos. Ya después de realizar la investigación y ya después de nosotros realizar el marco teórico, pues vamos a ver si la hipótesis que nosotros teníamos estaba en lo cierto o estaba en lo falso, ¿cierto? Entonces, la hipótesis es muy cortica, muy cortica. No se preocupen por eso. ¿Qué tenemos que hacer en la hipótesis? Prestamos atención. Aquí yo lo voy a colocar en azulito. Esto es un ejemplo, eso no lo tienen que copiar. Entonces, ¿quién me regala su pregunta-problema? A ver, cuéntame, ¿cómo es su pregunta-problema? ¿Cómo parar la drogadicción y la delincuencia por medio del... Perfecto, muy bien. Esa es la pregunta-problema de Franco, ¿verdad? ¿Virtualidad te está viendo bien la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Esa es la pregunta-problema de Franco. ¿Cómo detener la drogadicción y la delincuencia por medio del fútbol? Resulta que Franco va a realizar su hipótesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces él va a poner hipótesis y me va a decir, me va a contar lo que él cree, lo que él piensa, cómo cree él que la drogadicción y la delincuencia se puede detener por medio del fútbol, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu hipótesis, Frank? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cómo se puede detener la drogadicción y la delincuencia por medio del fútbol? Muy bien. Porque en el barrio de él solo había munición. Sí. Y ahora se ladrón, pues poder dejar de ver fútbol, pues para no dejarse influenciar. Perfecto. Y pues yo diría que acá en las calles uno podría motivar a los niños a jugar, que se estresen en el barrio de la... Entonces, Franco me está contando lo siguiente. El fútbol sirve como distracción
para los jóvenes y para que ellos se desestresen y no tengan la necesidad de recurrir ¿Copiamos eso, profe? a las drogas. No, señores, no hay que copiar. Eso es un ejemplo. Listo, entonces. La pregunta problema de Franco fue, ¿cómo detener la drogadicción y la delincuencia por medio del fútbol? En la hipótesis, él me va a decir qué es lo que cree, qué piensa él que es la respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Entonces, él me va a decir cuál cree que es la respuesta conforme a lo que él cree, a lo que conoce y a lo que piensa. Entonces, él me dice, profe, mi hipótesis es que el fútbol sirve como distracción para los jóvenes y para que ellos se desestresen y no tengan la necesidad de recurrir a las drogas. Esa es la hipótesis de Franco, ¿cierto? Él todavía no ha realizado ninguna investigación. Eso es lo que él cree, eso es lo que él piensa, ¿cierto? Eso es precisamente una hipótesis. Nosotros colocamos cuál creemos que va a ser la respuesta. Correcto, lo que uno cree sobre su pregunta problema, ¿listo? Ya después de que realicemos la investigación, de que investiguemos por internet, de que hagamos el marco teórico, ahí sí vamos a determinar si mi hipótesis estaba en lo cierto o si estaba en lo falso, ¿listo? No hay ningún problema, eso es completamente normal. Algunas hipótesis, después de la investigación, resulta que estaban en lo cierto y algunas resulta que estaban en lo falso. Lo importante es que nosotros establezcamos una hipótesis, que establezcamos una posible respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Listo? ¿Hasta aquí queda claro qué es una hipótesis? ¿Virtualidad? ¿Queda claro qué es una hipótesis? Virtualidad. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Está fácil, ¿cierto? Es cortico. Pero Miren, pregunta, pero también hay que poner, digamos, la pregunta problema y ahí sí poner la respuesta o no. no hay necesidad, mi vida, porque entonces ustedes me lo van a ir agregando abajo de lo que ya tienen, ¿cierto? Entonces, en el trabajo de esta semana, pues ustedes como ya tenían su pregunta problema, como ya tenían sus objetivos y su justificación, pues me van a agregar la hipótesis, ¿listo? Eso es todo lo que me van a agregar para esta semana. Vean nomás la hipótesis, son 3 renglones. Fácil o difícil lo que yo les coloco. Fácil, ¿cierto? Entonces, por favor, me regalan la hipótesis en lo que llevamos el trabajo y me lo envían esta semana. ¿Listo? Ya se los voy a colocar en la plataforma. ¿Listo, chicos? Los antecedentes, no se preocupen, no me lo tienen que enviar todavía. Solamente me envían la hipótesis. ¿Listo? Para que... Los antecedentes se los explico la próxima semana. Correcto. Si no se los puedo pedir esta semana si no se los he explicado, ¿verdad? Profe, Es que ya se acabó, correcto. Se nos pasó súper rápido el tiempo. Listo, mis niños. Entonces, me envían el trabajo que ustedes llevan realizando, incluyendo la hipótesis. Me lo envían esta semana, por favor. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta el momento? Profe, necesariamente tengo que hacer el trabajo en Word porque es que a mí se me complica un poco hacerlo ahí. Sí, mi vida. Es necesario porque... O lo puedo hacer en otra página. ¿En qué? O lo puedo hacer en otra página. No, mi vida, preferiblemente en Word. ¿Listo? ¿Por qué se te complica hacerlo en Word?
No sé, siempre se me ha complicado hacer los trabajos en Word, por eso los hago en otras páginas. Pero generalmente Word es lo más fácil, es lo más práctico. O inténtalo hacerlo en Word. Si tienes alguna duda de cómo realizarlo, si quieres esta tarde me escribes y te doy los pasos para que lo hagas. Profe, Sí, cuéntame. me puedes enviar en el chat los pasos para esta actividad, pero de los anteriores clases es que yo O no sea, los tengo, pasos que llevamos hasta el momento, ¿sí? sí señora, es que yo no tengo Word, entonces me tocó, fue con el de Google Drive y pues estaba aprendiendo cómo usarlo y te lo sé utilizar, entonces yo estoy un Ok. poquito atrasado. Bueno, dale, ya te los coloco acá en el chat. Entonces los pasos de esta semana son pregunta, problema, objetivos, justificación e hipótesis. Ya te los voy a poner acá en el chat. Estos son los pasos que llevamos hasta el momento. No llevamos más. ¿Listo? Mis niños juiciosos, Dios los bendiga. Nos vemos en énfasis. ¿Listo? Chao, profe. Sí, señor. Juiciosos, chao. Me envían el Chao, trabajo, profe. yo veré. Profe,